Vamos a presentarte una nota ahora que le realizamos a Germán Díaz Pérez. Él es coordinador de la carrera de Seguridad e Higiene Ambiental y, por supuesto, aprovechando su experiencia y evidentemente también las diferentes noticias que van cursando a lo largo de todos estos meses, vamos a hablar acerca del decreto 367, que establece diferentes alternativas para considerar al COVID-19 como una enfermedad laboral, sobre todo teniendo en cuenta en aquellas actividades que son declaradas esenciales, que a partir del decreto 367 implica pensar que los trabajadores deben conocer detalles de todo esto, sobre todo además trabajadores de edificios, muchos, claro, siguiendo su tarea a propósito de la pandemia que vive la Argentina y el mundo. Vamos a ver qué nos decía, porque es muy interesante escucharlo. Son muchas las dudas que surgieron a partir de un decreto de reciente aparición. Este es el decreto 367 y tiene que ver con la intersección de COVID y trabajo, aseguradoras de trabajo y COVID. La verdad es que como trabajadores, esenciales o no, queremos saber hasta qué punto las aseguradoras consideran el COVID como una enfermedad profesional. Así que para eso convocamos a Germán Díaz Pérez, quien es coordinador de la carrera de Seguridad e Higiene del Instituto Superior Octubre. En principio le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Bueno, para empezar a desentrañar todo esto, tal vez lo primordial es empezar a hablar de lo que es una enfermedad profesional y a distinguirla un poco de lo que es un accidente. Bueno, vamos a tratar de definir la enfermedad profesional. Hay un decreto específico que establece un listado de enfermedades profesionales que vienen de larga data. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que se entienda lo que es una enfermedad profesional. Bien. Si yo trabajo en un ambiente ruidoso por una máquina que genera ruido, la diferencia con un accidente es que en esa misma fábrica yo puedo tropezarme, caerme, me fracturo. Eso es un accidente de trabajo. La RT me cubre a partir del día 11 esa baja laboral y cubre la rehabilitación que voy a tener. La enfermedad por ahí puede estar vinculada, por ejemplo, a que la máquina genera ruido, como te decía, y voy perdiendo la audición. Esa hipoacusia que se va generando tiene que ver con un efecto más de largo placismo, con una exposición crónica a ese ruido, a diferencia del accidente, que es algo más intempestivo, agudo, del momento. Esa es la gran diferencia entre el accidente y la enfermedad. Bien. Y en el caso del COVID, ¿se puede considerar hoy día enfermedad profesional a partir de este decreto? ¿Qué dice este decreto? Digamos, pongámoslo un poco en limpio para la gente que tiene dudas. Mira, el decreto, el 367, vos mencionabas, establece que va a considerarse, mientras dure el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio por el decreto 297 presidencial, mientras dure esta realidad, este contexto que tenemos, se va a considerar enfermedad del profesional para aquellos que tienen que realizar tareas que tengan una dispensa legal, es decir, un permiso que les permita trabajar y no estén excluidos en este contexto. Es decir, si se enferma de COVID trabajando, se considera pues una enfermedad profesional. Es así de claro y de sencillo de llevar a la práctica lo que es esta información. Perfecto, entonces, para un médico, para un enfermero, para un trabajador de edificios, para un periodista, es lo mismo, ¿no? Se considera enfermedad profesional. Pongamos el ejemplo de alguno de estos profesionales que se enferman durante la pandemia. ¿Qué tienen que hacer con respecto a la RT? Lo primero, principal, es tener un diagnóstico. Tenés que tener el hisopado positivo, tu empleador tiene que hacer la denuncia a la aseguradora que tenga y seguramente les pidan la dispensa legal, o sea, el permiso que los habilitaba a trabajar. Con eso, a partir de ahí, la RT tiene que accionar todo lo que le pide el sistema de riesgo de trabajo, que es decir, cobertura a partir del día 11 de ausencia al trabajo, en este caso por la enfermedad, y todo aquello que contempla la ley de riesgo de trabajo que tiene que ver con el programa de rehabilitación, asistencia médica, todo aquello que, digamos, tiene que cumplir la aseguradora para con el trabajador y su asegurado. Perfecto. Para los encargados de edificios que nos están mirando, si alguno se enferma ejerciendo su función, se enferma de COVID, ¿cómo actúa? ¿Cómo hace, digamos? ¿Qué se le cubre? Bueno, una vez que tiene el diagnóstico, le realizan el hisopado, seguramente, en el caso de los encargados, seguramente haya mucho vínculo con los administradores de consorcio que tendrán que hacer la denuncia a la aseguradora con estos dos datos que son fundamentales. La dispensa, es decir, el permiso legal que le permite trabajar al trabajador, digo, en este contexto o en cualquiera otra, si uno tiene la dispensa, el permiso, puede hacer la denuncia con el hisopado positivo, tiene que tener el comprobante, el diagnóstico positivo. Con eso, con esa denuncia, bueno, y después hay un sistema administrativo que cada aseguradora tiene su formato o su protocolo interno, pero con esos datos específicos, con esos dos puntos principales, el permiso para trabajar, que los excluye de este aislamiento, y el hisopado positivo, el diagnóstico,
pueden entonces hacer la denuncia y después entonces tomarse como enfermedad del trabajo. Perfecto. ¿Cuál es el alcance de este decreto? ¿Por cuánto tiempo más, por lo menos hasta la fecha, va a tener alcance? Es muy buena la pregunta que haces porque, como te decía, hay un listado de enfermedades profesionales previas, que bueno, es extensísimo, que tiene que ver con distintos tipos de agentes de riesgo, que nosotros denominamos agente de riesgo aquello que puede causar la enfermedad, el ruido, sustancias químicas, todo aquello que uno está expuesto permanentemente y causa distintas patologías o enfermedades profesionales. En el caso de la COVID-19, que es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, en este caso puntual va a ser considerado enfermedad profesional mientras dure este contexto pandémico de aislamiento preventivo y obligatorio. Muy bien, está asociada al decreto general de aislamiento. O sea, un decreto de alguna manera está asociado a otro, porque el decreto que establece, o la establece como enfermedad profesional, a la vez establece que va a estar vigente mientras dure el otro decreto, que es el de aislamiento social preventivo y obligatorio. Muy bien. Germán, la verdad clarísima la información. ¿Querés agregar algo más? No, básicamente que me parece que es una información importante a tener en cuenta, porque mucha gente, primero, mucha gente desconoce que hay enfermedades profesionales. O sea, piensa en el sistema de riesgo de trabajo desde el accidente y nada más. Existen enfermedades y uno tiene que hacer valer sus derechos, lógicamente, dentro de la lógica que marca de la normativa legal vigente en cuanto a esto. O sea, que tener conocimiento de esto y puntualmente del COVID-19 es muy importante por el contexto en el que estamos, con mucha cantidad de contagios diarios y gente que se expone trabajando. Totalmente, y muchas dudas también en relación a un lenguaje leguleyo, lo voy a decir así en honor a mi papá que es abogado. A veces las leyes son difíciles de interpretar para quienes no conocemos tanto, así que te agradecemos un montón las aclaraciones y bueno, como siempre vamos a seguir en contacto con ustedes y con el querido Instituto Superior Octubre. Gracias por estar ahí. Giselle, gracias.